Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Steve Jobs. Una figura, hay que reconocerlo, rodeada de una mística casi legendaria. Pero, ¿qué les parece si vamos un poco más allá de la superficie? No. Para esta inmersión tenemos resúmenes de libros, biografías, artículos, un montón de material para descubrir no solo al genio, sino al hombre detrás de la innovación. Con sus luces, claro, pero también con sus sombras. Exactamente. Le di a decir más allá del Steve Jobs, de las fotos, de los titulares. Entender qué lo movía, qué lo hacía tan único, no solo como innovador, sino como persona. Me gusta eso. Y ya que hablamos de entenderlo, empecemos por el principio. Un joven Steve Jobs, adoptado, ¿verdad? Fascinado por la electrónica, y eso gracias a su padre y al famoso garaje familiar. El mismo garaje donde junto a Wozniak nació Apple. Esa historia ya nos da algunas pistas, ¿no? Totalmente. Desde pequeño, Jobs ya mostraba una obsesión por la perfección, algo que, según cuentan, heredó de su padre, Paul Jobs, un hombre meticuloso, detallista, hasta con la carpintería. Y esa obsesión de Steve se veía en todo, incluso en algo tan simple como sus dietas a base de fruta. Increíble. Y hablando de obsesiones, ¿qué me dices del famoso campo de distorsión de la realidad? Un término sacado de Star Trek, nada menos, que usaban sus colaboradores para describir la capacidad de Jobs, casi moldear la realidad a su antojo. Es fascinante, imagínate, una mezcla de carisma, voluntad inquebrantable y la habilidad de usar cualquier información a su favor para conseguir sus objetivos, casi como un Jedi de la tecnología. Exacto, y esa intensidad a veces se traducía en cambios de humor, digamos, drásticos. Dicen que podía pasar de la euforia a la ira en un instante. Algunos empleados lo describían como un líder brillante, sí, pero implacable. Era como si te estuviera poniendo a prueba constantemente, ¿no? Totalmente. Para Jobs, el mundo era blanco-negro, genial, un desastre. Y esa intensidad, aunque difícil de manejar, fue crucial para el éxito de Apple. De hecho, muchos argumentan que sin esa intensidad, Apple no sería lo que es hoy. Es cierto. Y hablando de Apple, no podemos obviar el desarrollo del Mac, la rivalidad con Bill Gates, su salida y regreso triunfal a la compañía. Es interesante comparar sus personalidades, sus filosofías, sobre todo en lo que respecta a sistemas abiertos versus cerrados. ¿Cómo influyó esto en el desarrollo de la industria? Bueno, Jobs creía en un ecosistema cerrado, controlado por Apple. Gates, en cambio, apostaba por un sistema más abierto, con mayor competencia. Y esas visiones tan opuestas se reflejaron en sus productos, en sus estrategias de mercado. Una batalla de titanes, sin duda. Pero más allá del trabajo, Jobs también tenía una vida personal, digamos, compleja. Conoció a su hermana biológica, Mona Simpson, formó una familia con Lauren Powell. Pero también tuvo conflictos, como la difícil relación con su hija Lisa, algo que le afectó profundamente. Exacto. Su vida personal era tan intensa y compleja como su faceta profesional. Ambas estaban entrelazadas y entender una nos ayuda a comprender la otra. Totalmente de acuerdo. Volviendo a la innovación, Jobs tenía esa obsesión por crear productos que la gente no sabía que necesitaba. El iPod, el iPhone, el iPad. Aparatos que revolucionaron la forma en que vivimos, en que nos comunicamos. ¿De dónde crees que venía esa capacidad de anticiparse al futuro? Jobs decía: la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Tenía una visión clara de cómo la tecnología podía mejorar nuestras vidas y se empeñó en materializar esa visión incluso cuando otros no la compartían. Increíble. Y no solo se centraba en la funcionalidad, ¿verdad? La estética, el diseño, hasta el embalaje eran cruciales para él. Ahí entra Johnny Ive, ¿no? ¿Cómo fue esa colaboración tan fructífera? Ive era el jefe de diseño de Apple y compartía con Jobs esa idea de que la simplicidad es la máxima sofisticación. Juntos crearon productos no solo funcionales, sino también hermosos, intuitivos. Y vaya si lo lograron. Se dice que Jobs rechazó un diseño del iPod porque tenía un botón de encendido ya apagado. Lo consideraba superfluo. Esa anécdota refleja la perfección, la obsesión de Jobs por los detalles y la simplicidad. Quería productos que parecieran casi mágicos, sin elementos innecesarios. Y esa filosofía de diseño ha inspirado a toda una generación de diseñadores. Es increíble cómo esa atención al detalle se convirtió en un sello distintivo de Apple, ¿no? Pero la vida de Jobs, como todos sabemos, no tuvo un final feliz. Sus últimos años estuvieron marcados por su lucha contra el cáncer, un periodo en el que reflexionó sobre la vida, la muerte, su legado. Sí, una época en la que se interesó por mentorizar a jóvenes líderes tecnológicos, como Mark Zuckerberg, a la vez que seguía imaginando el futuro de Apple, la creación de iCloud, el diseño de nuevo campus. Incluso en sus últimos días, Jobs seguía pensando en el futuro. Es admirable esa determinación, esa energía que lo caracterizó hasta el final. Pero ahora, me gustaría, si te parece, profundizar un poco más en el lado oscuro de Jobs. Se habla mucho de su genio, sí, pero también de su carácter difícil, de sus exigencias, de su tendencia a
bueno, a manipular situaciones. ¿Cómo podemos conciliar estas dos caras de la moneda? Es una pregunta compleja. Es innegable que Jobs era un perfeccionista extremo, a veces tiránico, y eso le causó conflictos con colegas, amigos, incluso familiares. Pero también es cierto que esa misma intensidad lo impulsó a romper barreras, a crear productos revolucionarios. Es fascinante esa dualidad, ¿no? Por un lado, un líder visionario que inspiraba a su equipo a alcanzar lo imposible. Por otro, un jefe exigente, capaz de humillar a sus empleados si no cumplían con sus expectativas. Y esa complejidad es precisamente lo que lo hace tan interesante. Jobs no era un héroe de manual, era un ser humano con luces y sombras, capaz de lo mejor y de lo peor. Una figura controvertida, sin duda. Pero no podemos negar su impacto en la era digital. Sus productos, su visión, su filosofía de diseño, todo eso ha dejado una huella imborrable en nuestra cultura. ¿Dirías que, a pesar de sus defectos, Jobs era un genio? Sin duda. Jobs tenía una capacidad única para conectar la tecnología con la cultura, para entender las necesidades de la gente y ofrecer soluciones innovadoras. Era un maestro del marketing, un visionario que cambió para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado sigue inspirando a millones de personas. Nos enseñó que la tecnología puede ser una herramienta para el cambio, para la creatividad, para la conexión humana. ¿Y a ti qué te parece más admirable de Steve Jobs? Pues lo que más me fascina sin duda es esa capacidad de convertir sus ideas en realidad. No se limitaba a soñar, ¿sabes? Encontraba la manera de materializar sus sueños incluso cuando parecían imposibles. Y eso requería una determinación implacable. Y haces, no nos engañemos, una cierta dosis de manipulación. Es cierto, es cierto. Hay muchas historias sobre cómo Jobs usaba su campo de distorsión de la realidad para convencer a la gente de que sus ideas eran las mejores, aunque no siempre fuera así. A veces, se comportaba como un dictador, exigiendo lo imposible a sus empleados. ¿Crees que ese lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, era necesario para alcanzar el éxito? Es difícil saberlo, ¿eh? Lo que sí es evidente es que Jobs no tenía miedo a romper las reglas, a enfrentarse a las convenciones, incluso a ser, desagradable, si eso le permitía conseguir lo que quería. Y en el mundo de la tecnología, donde la innovación es clave, esa actitud, puede ser una ventaja. Un ejemplo perfecto de eso es el desarrollo del Macintosh. Jobs se obsesionó con la idea de crear un ordenador personal, fácil de usar, con una interfaz gráfica intuitiva, un diseño elegante. Un ordenador para la gente, no para los ingenieros. ¿Cómo logró convencer a su equipo de que era posible? Con una combinación, diría yo, de pasión, visión y sí, también manipulación. Jobs era un maestro en el arte de la persuasión. Sabía cómo inspirar a su equipo, cómo transmitirles su entusiasmo, cómo hacerles creer que estaban creando algo realmente especial. Y en muchos casos, la verdad tenía razón. El Macintosh fue un hito, sin duda, en la historia de la informática personal. Su interfaz gráfica, el uso del ratón, la integración de software y hardware, sentó las bases para los ordenadores que usamos hoy en día. ¿Dirías que fue una de las mayores contribuciones de Jobs a la tecnología? Sin duda. El Macintosh democratizó el acceso a la informática. Convirtió una herramienta compleja, elitista, en algo accesible, intuitivo y, lo más importante, divertido de usar. Y eso tuvo un impacto enorme en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Pero no todos los proyectos de Jobs fueron un éxito, ¿verdad? También tuvo fracasos, como el Apple III o el NextDT Computer. ¿Cómo gestionaba sus reveses? ¿Le afectaban a nivel personal? Jobs era un hombre apasionado y sus fracasos, le dolían profundamente, pero también tenía una capacidad asombrosa para recuperarse, para aprender de sus errores y seguir adelante. Nunca se daba por vencido, ¿sabes? Siempre buscaba la manera de mejorar, de innovar, de crear algo nuevo. Esa resiliencia es admirable, sin duda. Y hablando de innovación, no podemos olvidar el impacto de Jobs en la industria musical. El iPod y iTunes revolucionaron la forma en que consumimos música, transformando un mercado dominado por las grandes discográficas en un espacio digital accesible para todos. ¿Cómo logró convencer a las discográficas para que se unieran a su plataforma? Fue una jugada maestra, la verdad. Jobs entendió que la industria musical estaba en crisis, amenazada por la piratería y la falta de un modelo de negocio digital, viable, y les ofreció una solución. iTunes, una plataforma legal, fácil de usar para comprar y descargar música. Una plataforma que, por supuesto, beneficiaba a Apple y a las discográficas. Y que cambió para siempre la forma en que escuchamos música. Jobs tenía esa habilidad para ver más allá, para anticiparte las necesidades del mercado y ofrecer soluciones que nadie más había imaginado. ¿Dirías que era un visionario? Sin duda. Jobs tenía una intuición excepcional para entender hacia dónde se dirigía la tecnología y cómo podía usarla para mejorar nuestras vidas. No solo creaba productos, ¿sabes? Creaba experiencias. Y esa visión holística lo convirtió en un líder indiscutible en la era digital. Es cierto, pero también era un hombre controvertido, con un lado oscuro que no podemos ignorar. Sus exigencias, su perfeccionismo extremo, su tendencia a manipular a la gente.
¿Cómo podemos reconciliar esas dos caras de la moneda? Es una pregunta compleja, sí. Creo que la clave está en entender que Jobs era un ser humano complejo, con virtudes y defectos, capaz de lo mejor y de lo peor. No podemos idealizarlo ni demonizarlo. Debemos analizar su legado con objetividad, reconociendo tanto sus logros como sus errores. Y aprender de ellos, ¿no? Miguel. Porque la historia de Steve Jobs no solo es fascinante, también es inspiradora. Nos enseña que la pasión, la determinación, la visión pueden cambiar el mundo. Y que incluso los genios tienen sus defectos. Exactamente. La historia de Jobs nos recuerda que el éxito no es un camino lineal, ¿no? Está lleno de obstáculos, de desafíos, pero también nos demuestra que con talento, esfuerzo y un poco de suerte es posible alcanzar nuestros sueños, incluso los más audaces. Y hablando de sueños, Jobs siempre tuvo una fascinación especial por el diseño, la estética, la belleza. Se dice que se inspiró en la cultura oriental, especialmente en su viaje a la India. ¿Cómo influyó esa experiencia en su visión del mundo y en su filosofía de diseño? Sí, Jobs buscaba en Oriente una especie de, conexión espiritual que complementara su pasión por la tecnología. Y encontró en el minimalismo esa fuente de inspiración para su filosofía de diseño, ¿no? La simplicidad como máxima expresión de la sofisticación. Esa búsqueda de la belleza de la simplicidad se ve reflejada en todos sus productos, desde el primer Macintosh hasta el iPhone. ¿Crees que esa obsesión por el diseño fue clave para el éxito de Apple? Sin duda, Jobs entendía que la tecnología no solo debía ser funcional, sino también atractiva, intuitiva, agradable al tacto, a la vista. Quería crear productos que la gente deseara tener, no solo por su utilidad, sino por su belleza. Y en eso, la verdad, fue un pionero. Y no solo se limitó a la tecnología, ¿no? Jobs también revolucionó la industria musical con el iPod y iTunes, transformando la forma en que consumimos música. ¿Cómo logró convencer a las discográficas para que se unieran a su plataforma? Jobs entendió que la industria musical estaba en crisis, amenazada por la piratería y la falta de un modelo de negocio digital, viable. Y les ofreció una solución: iTunes, una plataforma legal, fácil de usar para comprar y descargar música. Una solución que benefició a todos, ¿verdad? A las discográficas, a los usuarios y por supuesto a Apple. Jobs tenía esa habilidad para crear situaciones, win-win, para encontrar soluciones que satisficieran a todas las partes. ¿Dirías que era un buen negociador? Era maestro de la negociación, sí. Sabía cómo identificar los intereses de cada parte, cómo crear un clima de confianza, cómo llegar a acuerdos que beneficiaran a todos. Y no tenía miedo a ser duro, a presionar, a usar su campo de distorsión de la realidad para conseguir lo que quería. Es fascinante esa combinación de visión, determinación, astucia. Jobs era un líder único, un genio con sus luces y sus sombras. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál crees que es la lección más importante que podemos aprender de su vida? Creo que, la lección más importante es que la pasión, la creatividad, la perseverancia pueden cambiar el mundo. Jobs nos enseñó que no hay límites para lo que podemos lograr si creemos en nosotros mismos y en nuestras ideas. Y que incluso los genios, cometen errores. Pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Una lección valiosa para todos, sin duda. Y para quienes quieran profundizar en la fascinante historia de Steve Jobs, les recomendamos que escuchen el audiolibro completo. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. Es una oportunidad única para descubrir todos los matices de la vida de Steve Jobs, un hombre que cambió el mundo con su pasión por la tecnología y su visión de futuro. No se lo pierdan.